Bueno, gracias Clara, gracias a todos los presentes por estar aquí y buenos días a todos aquellos que nos seguirán de forma digital. Estamos muy contentos de presentar esta 8ª edición del Festival Baligay. Queremos seguir llenando la Mariña de música en directo, afianzar ella como un destino cultural de referencia, tanto para Galicia como para España, y sobre todo dar la oportunidad a la población local de disfrutar de una programación de calidad en lugares icónicos de la zona y muy emblemáticos. Es cierto que estamos aún en una situación delicada a nivel sanitario y, por supuesto, estaremos atentos a todas las restricciones sanitarias pertinentes y nos adaptaremos como hicimos el año pasado. El año pasado, en un escenario lleno de incertidumbre, conseguimos sacar adelante el festival y creo que el éxito de la edición, tanto como la confianza que transmitimos al público, creo que avala nuestro buen hacer, que intentaremos continuar de la misma manera y así animar a todos aquellos que quieran disfrutar de la música en directo lo hagan con total seguridad. En este punto me gustaría agradecer a este público y en especial a las administraciones públicas y privadas que nos apoyan constantemente. Gracias. Gracias a ellos podemos seguir construyendo este festival cada vez más ambicioso, crecer y que este proyecto tenga tanta proyección en un futuro. No me voy a detener más, pasaré un poco a contar la programación. Como bien adelantabais, esta edición tiene una novedad muy especial, que habrá un ciclo en mayo, gracias al apoyo del Xacobeo 21, y será un ciclo de 3 conciertos en 3 paradas clave del Camino Norte, los días 14, 15 y 16 de mayo. Es una apuesta para darle más continuidad al proyecto y pienso que de esta manera llegaremos a más público. El ciclo se denominará Schubert no Camiño. Es una comparativa clara entre el concepto del caminante, que antes mencionaba Clara, de la literatura romántica con nuestro Camino de Santiago. Un viaje musical por la música romántica que inicia Beethoven, continúa Brahms con Schubert en el centro. Además, para darle una visión más completa, se abordarán los 3 principales géneros de Schubert, aparte de las sinfonías, que son el recital de piano, la música de cámara y, como no podía ser de otra manera, el Lied, la canción poética. Disfrutaremos en esta tercera cita del Winterreise, del famoso Winterreise, el Camino de Invierno, que muestra de forma maestra esta figura del caminante que antes mencionábamos. Grandes intérpretes habituales de las grandes salas de conciertos, como todas las propuestas del Festival Baligay. En este ciclo contaremos con la pianista Judith Jauregui, con el cuarteto Cosmos, que actuará junto con el chelista Fernando Arias, y el majestuoso Christophe Pregardien, quien acaba de hacer un recital en el Teatro de la Zarzuela hace 2 días, con el pianista Daniel Haide, que interpretarán, como decía, el Winterreise. Este concierto, se dice que Christophe Pregardien es uno de los mejores cantantes de Lied actuales y creo que va a ser un concierto épico que animo a todo el mundo a poder asistir. Este concierto, como decía, es una colaboración con la Subertiada de Vilavelltrán. Quería agradecer desde aquí a la Subertiada de Vilavelltrán. No creo que necesita presentación, es un festival de referencia a nivel nacional e internacional. Y creo que es muy interesante esta colaboración que hemos creado, tanto su director Víctor Meden como yo, de forma estratégica a largo plazo, para intentar que todas nuestras acciones se amplifiquen y llegar, por supuesto, a más público. Quería decir, para terminar, que para el Baligay es un honor estar en colaboración con la Subertiada, dada la trayectoria, el criterio y la identidad que comparte con este festival. Por último, comentar que todos los conciertos serán guiados por Clara Sánchez, que tendremos la suerte que nos acompañe también de forma presencial en los conciertos, y completaremos también con unas excursiones por las 3 etapas mencionadas para poder ofrecer una experiencia 360, una experiencia completa a todo nuestro público. Bueno, gracias de nuevo. Estamos muy contentos de esta edición también veraniega. Empieza el 18 de agosto y sin duda es una programación muy ilusionante que da un paso más hacia la excelencia y solidez que busca el proyecto. Serán 9 días intensos de música donde podremos disfrutar de grandes nombres como Javier Periánez, Pablo Sainz Villegas, que agradezco desde aquí su intervención y el poder estar presente con nosotros.
el Cuarteto Casals o el Cuarteto 6 Kilos, ganador del concurso FES Clásica en la Asociación de Festivales de España. Además, como el año pasado, contaremos con una agrupación sinfónica, en este caso la maravillosa Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la batuta de Dimas Lobediuk, su director titular, que nos acompañarán con un programa que demuestra una vez más la versatilidad de esta agrupación. También, como todos los años, contaremos con nuestro propio ensemble, la Orquesta de Cámara del Festival Baligay, un proyecto único formado por los mejores músicos de orquestas a nivel nacional, que se formó con el fin de difundir el repertorio sinfónico o formaciones instrumentales de cámara poco habituales en los escenarios. En esta ocasión, entre otras obras, interpretarán El amor brujo de Falla, bajo la batuta de Jaume Santoña, un joven director con gran proyección, y la cantaora María Toledo. María Toledo es la cantaora que más veces ha interpretado El amor brujo a nivel europeo. Por otra parte, tendremos dos conciertos extraordinarios, uno del grupo de vientos Hércules Brass, gallego, y otro, un homenaje a Gershwin, con la carismática cantante Sheila Blanco, acompañada de Federico Lexter y Chema Sainz a la guitarra. Tenemos dos novedades antes de pasar a ver el vídeo, importantes. Es la primera vez que haremos una residencia artística, la haremos junto con el grupo Cantoría, que aparte de deleitarnos con su programa en torno a la música de Monteverdi en su etapa de Mantua, nos ofrecerán varios talleres infantiles y ensayarán el programa en La Mariña para mayor acercamiento. También una cosa importantísima y que sin duda es un paso muy grande es la posibilidad de tener un estreno mundial del compositor sevillano Dahum Salim. En colaboración, esto lo hacemos también con la Subertiada. Creo que es importantísimo este paso para seguir apoyando la música contemporánea y gracias a esta colaboración lo hemos podido llevar a cabo. Como todos los años, el Festival Baligay intenta ofrecer una visión completa, tanto de formato como de repertorio de la música clásica, para intentar llegar a todas las sensibilidades. No obstante, como avanzaba Clara, este año nos hemos centrado en el amor y la pasión, porque creo que es un momento que necesitamos otra vez emocionarnos, sentir, disfrutar de la magia de los eventos en directo. A Mariña, sin duda, es un sitio privilegiado para ello. Nos ofrece la posibilidad de disfrutar de la belleza de la música en su mejor esencia y pensamos que la fusión de la música con emplazamientos singulares, ya sea por la arquitectura, historia, puede llenar de autenticidad e identidad este festival. No voy a entretenerme más, simplemente decir que animo a todo aquel amante de la música, amante de la naturaleza, de la arquitectura y de la cultura, venir a acompañarnos estos días en la Mariña Lucense. Muchas gracias.